Muy bien, bienvenidos a todos, que el Señor les bendiga. Vamos entonces a ir a la palabra del Señor, a Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre los 10 mandamientos y nos corresponde continuar con el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento y lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Así que acompáñenme por favor ahí en Éxodo capítulo 20, de los versículos 8 al 11. Dice la palabra del Señor. Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a orar antes de continuar el estudio de esta mañana. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Te agradezco también por este decálogo que nos has dejado. No solo lo dejaste para la nación de Israel, sino que a través de principios perdurables a todos nosotros a lo largo de la historia. Gracias porque estos principios morales nos dan una estabilidad, un piso firme donde caminar, un cimiento firme sobre el cual edificar nuestras vidas y honrar tu nombre. Te ruego que nos ayudes a comprender, a entender tu palabra para poder aplicarla y ponerla en práctica en nuestras vidas cotidianas. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y eterno Salvador, Jesucristo. Amén. Muy bien. Dice una vez más, y por favor si me acompañan en la lectura, el versículo 8. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. A ver, una vez más, todos juntos, el versículo 8. Todos juntos, por favor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Qué importante, ¿verdad?, es este mandamiento que nos dejó el Señor, y vamos a entender de qué se trata, por qué es tan importante y cómo esto hoy en día se aplica a cada uno de nosotros, tanto a la humanidad en general, como especial y específicamente a los creyentes en particular. Bueno, habla acá, ¿verdad?, de 3 palabras claves. Dice el versículo, acuérdate del día, y vamos a hablar un poco acerca de ese día especial que Dios apartó del resto de la semana, del día de reposo, y vamos a tratar de comprender a qué significa esto y cómo se aplica a nuestras vidas. Y finalmente dice, para santificarlo. Vamos a ver de qué se trata, que este día es un día santo, un día de reposo y un día santo, y vamos a ver la importancia de esto. Ahora, Sabbat es la palabra en hebreo para reposo, y esto es importante entender. Ya aquí no necesariamente está hablando del día sábado, aunque los judíos así lo entendieron y así lo tomaron. De hecho, en aquellos días no tenían los mismos nombres, ni siquiera tenían nombre los días de la semana. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, y luego el séptimo día, así era nombrado en la cultura hebrea en aquel tiempo. El séptimo y último día para ellos era el reposo o el Sabbat. De hecho, la palabra Sabbat, ya de donde también después, con el tiempo, nosotros sacamos, extraemos de ahí, ¿verdad?,
el día sábado, el nombre del día sábado, ¿verdad?, significa literalmente reposo. Y así es como le llamaban los judíos, ¿verdad?, en los días del Antiguo Testamento a este día, el reposo o el Sabbat en hebreo. Y esta palabra Sabbat significa acabar, cesar, parar. Literalmente significa eso. En el idioma hebreo original en que fue escrito el Antiguo Testamento, la palabra Sabbat significa reposo, acabar, cesar, parar. Algo así como poner pausa en la reproducción de algo. Ahora, es importante entender que este día no implicó inactividad, a pesar de que los judíos, especialmente los fariseos, ya para el tiempo de Cristo, prácticamente así lo entendieron, como un día de inactividad. Ellos no podían, ¿verdad?, ni siquiera mirarse al espejo en ese día, para no sentir la tentación de tener que peinarse, o qué sé yo, sacarse las canas, o arreglarse, ¿verdad?, la cara, porque eso significaba un trabajo, y ellos lo consideraban erróneamente como quebrantar el día de reposo, el día Sabbat, ¿ya? Así es que es importante de un principio comprender que esto no es inactividad. De hecho, es más, Dios, a pesar de que concluyó su obra creativa, porque vamos a ver que de ahí viene la raíz, ¿verdad?, de donde nace este día santificado por el Señor, pero aún así Dios continuó con sus labores esenciales. El sol siguió saliendo, el sustento, ¿verdad?, de la unificación del átomo siguió funcionando, porque Dios es el que sustenta todas las cosas. Los mares siguieron, ¿verdad?, teniendo su límite en las playas. Dios siguió su obra sustentadora y necesaria para la vida. No es que Él simplemente se quedó sentado y no hizo nada, sino que simplemente paró sus labores que hasta ese momento Él estaba desarrollando. Ahora, el hecho de que Dios paró, el hecho de que Dios cesó, el hecho de que Dios reposó el día séptimo, dejándonos esta pauta y este ejemplo, no significa de que Dios estaba cansado, pues Dios no se cansa. Esto es lo que comúnmente nosotros llamamos un antropomorfismo. Esa palabra básicamente significa, ¿verdad?, que es una forma humana de expresar algo espiritual o algo divino, ya, para que nosotros podamos comprenderlo y entenderlo de una mejor forma, de una mejor manera. Pero definitivamente no es que Dios se cansó, ¿verdad?, y producto del cansancio, del agotamiento físico, o en este caso espiritual, pues Dios es espíritu, Él fue obligado, le fue necesario tener que descansar, sino que más bien Él paró, Él cesó, Él acabó principalmente lo que estaba desarrollando hasta ese momento, que fue su obra de creación, su obra creativa. Ahora, en este mandamiento y basado en el origen, en el propósito original por el cual Dios estableció este día de reposo, Dios quiso establecer 3 cosas fundamentales para este día de reposo, para este Sabbat o reposo. En primer lugar, la culminación de su obra creativa. Mira lo que dice Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y aquí Dios, en el capítulo 1, vemos que desarrolla su poder creativo al crear el universo, el cielo y la tierra. Esto inicia, ¿verdad?, en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego lo detalla, ¿verdad?, en términos muy generales en el capítulo 1, después en el capítulo 2 lo va a detallar de manera más específica, pero ya en el primer versículo del capítulo 2 declara: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Va repitiendo esta palabra: cesó,
paró, acabó, que de ahí se deriva la palabra Sabbat. Entonces dice que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó o paró el día séptimo de toda la obra que hizo. Y es más, en el versículo 3 dice que y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Y después vamos a profundizar un poquito más en estos dos conceptos que son esenciales. Lo bendijo y lo santificó. ¿Por qué? Porque Dios en él paró, cesó, reposó de toda la obra que había hecho, ¿qué dice luego? En la creación. ¿Ya? Todo lo fundamental y lo esencial de la creación, Dios lo hizo en 6 días. Y el séptimo día paró. Reposó de su creación. Insisto que esto no es inactividad, pues Dios continuó desarrollando su obra. De hecho, dentro, ¿verdad?, de su obra maravillosa encontramos la redención del hombre. Así es que Dios continúa con sus labores, pero principalmente para bendecir al hombre. Y ya vamos a entrar un poquito más en detalle con respecto a eso. Así que lo primero que Dios quiso establecer fue la culminación, ¿verdad?, de su obra completa en la creación. Lo segundo que quiso establecer, y esto es bien importante porque también nos da el carácter de lo que este día significa, su satisfacción y contentamiento. Esto es bien importante. Aquí Dios estableció su satisfacción de haber creado, ¿verdad?, y su contentamiento. Esto es como cuando nosotros terminamos una labor que nos demandó mucha energía durante el día y cuando terminamos tenemos un sentido de satisfacción, ¿verdad? Y una vez que terminamos culminamos aquello en lo que hemos estado afanados, ¿verdad? Como que nos echamos un poco para atrás, ¿verdad? Miramos lo que hemos hecho y sale de nosotros de forma natural un suspiro, ¿verdad? Terminé. ¿Ya? ¿Qué sentido más agradable, ¿verdad? Cuando uno culmina, cuando uno termina algo importante, algo que le demandó mucho esfuerzo, un trabajo, una investigación, ¿verdad? Y pone el punto final, por fin terminé, ¿ya? Y si es un trabajo, le ponemos enviar y ya con eso, ¿verdad?, nos sentimos, ¿verdad?, sumamente relajados. Bueno, más o menos esa es la idea. Mira lo que dice Génesis 1:31. Ya al final del capítulo 1, después de haber creado al hombre y a la mujer, Dios dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, no solo bueno, sino que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto, porque ahí concluyó, ¿ya? Y luego el día séptimo paró lo que había hecho hasta ese momento y cesó, es decir, reposó. De ahí quedó el día de reposo. Ahora, acompáñenme a Éxodo 31. En el mismo libro de Éxodo que estamos estudiando, ahora en el capítulo 31, por favor, vemos el sentido de lo que Dios experimentó durante este día. Éxodo 31, 17. Dice, señal, bueno, aquí está hablando del día de reposo. Voy a leer el versículo 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día, miren lo que dice, cesó y reposó. ¿Ya? Reposó, ya sabemos qué significa Sabbat, que de ahí tomamos el nombre sábado o día de reposo. Pero la palabra cesar aquí no es la palabra, no es una redundancia de palabras, es otra palabra que Dios escogió añadir aquí y es la palabra nafach. Nafach literalmente significa respirar
satisfecho. Es una palabra muy interesante porque tiene que ver con la respiración y significa literalmente respirar satisfecho, o un suspiro refrescante, o una pausa de satisfacción. Por eso es que yo les comentaba de que cuando Dios creó es como cuando uno termina un trabajo, ¿verdad? Se echa hacia atrás, mira, ¿verdad?, la obra que hizo y dice, por fin terminé. ¿Ya? Esto es lo que experimentó Dios en este instante. No porque Él estuviera cansado o porque Él se hubiera agotado, sino porque Él experimentó una satisfacción y un contentamiento de la obra perfecta y maravillosa que Él había hecho. No sé si a usted alguna vez le ha pasado que en momentos, en periodos en los que estamos muy cansados, muy agotados, muy estresados, de pronto tenemos la oportunidad de ir al campo, a la montaña o al mar, y en un momento de pausa miramos la naturaleza y miramos la inmensidad de la creación, y como que viene un descanso y viene, ¿verdad?, un reposo que inunda nuestra alma. Bueno, ¿cómo se habrá sentido Dios al crear el universo, el mundo que conocemos de manera perfecta, incluso antes de la caída, ¿verdad?, y verlo tan maravilloso y tan bello como lo hizo, como lo creó? Aún incluso después vino la caída del hombre y esto también afectó a la creación. Y es interesante, ¿verdad?, que aún así la creación mantiene vestigios de esa maravillosa, ¿verdad?, y de esa espectacularidad inusual, ¿verdad?, y perfecta que Dios desarrolló en la creación. Ahora, esta pausa de satisfacción, este suspiro refrescante, este respirar satisfecho nos da un carácter importante para este día. Acompáñeme también a Éxodo 23, ya que estamos ahí. Éxodo capítulo 23, el versículo 12. Dice aquí la palabra del Señor: 6 días trabajarás, está hablando de lo mismo, y al séptimo día reposarás. Ahí nuevamente la palabra Sabat, o cesarás, reposarás, ¿verdad?, pararás. ¿Para qué? Y aquí el propósito: descanse tu buey y tu asno. Ya, esto incluye a los animales de trabajo, a los elementos de trabajo cotidianos que usamos durante la semana. Dice, para que descanse tu buey y tu asno. Podría ser para aquellos que trabajan, ¿verdad?, en el computador toda la semana, para que descanse el computador, ¿verdad?, para que se enfríe el CPU, ¿verdad?, para que descanse, ¿verdad?, la máquina, no lo sé. Dice, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y esa palabra que usa acá, ¿verdad?, también es muy interesante. Ya, un día de refrigerio. Esa palabra refrigerio, fíjate, es la misma palabra nafach que se utiliza en Génesis 31:17 en relación a Dios, que es respirar satisfecho, un suspiro refrescante, una pausa de satisfacción. Esto es para aquellos también, ¿no es cierto?, como dice acá el versículo, descanse tu buey y tu asno, reposarás. Y luego más adelante dice, y tome refrigerio. ¿Ya? Bueno, tomar refrigerio es la palabra nafach, pero cuando utiliza aquí la palabra descanse tu buey y tu asno, esa palabra descanse, ya, es la palabra Noach, y de ahí viene la palabra o el nombre Noé, el mismo nombre. De hecho, cuando Noé nació, le pusieron ese nombre porque proféticamente sus padres dijeron, ¿verdad?, en él descansará la tierra. Allí tomaremos descanso. Noé literalmente significa, o Noach, descanso. Literalmente significa descanso. Por lo tanto, la idea de este día es de un día de deleite, de gozo, de alegría en el Señor y con Dios. Un día de refrigerio, un día de descanso. Así que el versículo 12 dice, 6 días trabajarás y al séptimo día, Sabat. Para que Noach, tu buey y tu asno, y tome nafach.
Así se utilizan aquí en este contexto estas tres palabras que básicamente apuntan en la misma dirección. Un día de refrigerio, un día de descanso, un día de satisfacción. Y obviamente solamente podemos hallar verdadera satisfacción no en las cosas de este mundo, sino en las cosas del Señor. Por eso es que Pablo dice a los colosenses que debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Debemos, ¿verdad?, poner nuestro enfoque en lo celestial y no en lo terrenal, que es pasajero. El que hace la voluntad de Dios, dice Juan allá en Primera de Juan, permanece para siempre. Ahora bien, sigamos. El tercer elemento que Dios quiso establecer en este día de reposo es un ejemplo benéfico. Un ejemplo que nos beneficie a todos nosotros. Primero, para toda la humanidad. Este es un mandamiento y una ley moral de Dios. Más allá de la ley ceremonial que los judíos celebraron en este día, fue un testimonio de Dios como ejemplo para toda la humanidad. Y esto incluso aplica a los incrédulos y a los inconversos. Dios estableció una semana de 7 días en donde el séptimo día debía ser un día de descanso. En este ejemplo benéfico para toda la humanidad establece un descanso, un parar, un cesar semanal, un patrón de trabajo y descanso necesario para todo y para toda la raza humana. Miren lo que dice Marcos 2:27. Vayamos al Nuevo Testamento. Marcos capítulo 2, versículo 27. Dice aquí la palabra del Señor. Marcos 2:27. También les dijo, esto es porque a Cristo le cuestionaron, ¿verdad? Porque sus discípulos estaban recogiendo espigas en el día de reposo. Entonces el Señor les responde, el versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho, ¿qué dice? Por causa del hombre. Aquí no está hablando necesariamente del hombre convertido o del hombre creyente, sino del hombre en términos genéricos, generales. Por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Cuando Dios estableció el séptimo día, fue además para dejarnos un ejemplo, una pauta, un patrón para toda la humanidad de descanso necesario. Ese día fue creado por causa del hombre, porque Dios sabía que su creación necesitaría un día de descanso, un día de reposo, un día en el que cesara sus actividades para reponerse. Es como cuando hoy en día un fabricante fabrica una linterna solar, por ejemplo, y establece de que cada cierto tiempo esa linterna solar debe ser puesta al sol para recargar su energía. Es decir, Dios creó la humanidad y estableció que un día de la semana debía cesar sus labores y reponer sus energías. Y esto aplica a todo ser humano. Esto aplica a toda la humanidad. Por eso es que hasta el día de hoy, después de siglos y siglos, y a pesar de que el ser humano varias veces ha tratado de cambiar esto, aún permanece una semana de manera universal de 7 días, donde normalmente hay un día que es un día de descanso. Se ha tratado de cambiar, de modificar, de supuestamente mejorar en pos de la producción o de lo que sea necesario, pero al final siempre resulta en un fracaso. Así que dejó un ejemplo benéfico para toda la humanidad, pero también para cada creyente convertido en particular. Además de dejar este día de descanso para la humanidad, también dejó este día como un modelo para cada creyente convertido en particular. Un modelo semanal, un día de 7 lo dedicamos a refrescarnos, a renovarnos y a reenfocarnos en las cosas de Dios, gozarnos en Dios y con Dios, y además nos dejó un modelo de lo que sería el descanso eterno. Mira qué interesante esto,
Porque en este modelo de descanso eterno, cada domingo recordamos que vamos cada vez más cerca, estamos cada vez más cerca del descanso eterno que Dios tiene preparado para nosotros en la gloria. Y esto establece una figura de lo que sería el reposo o el descanso celestial, donde nuestras obras cesarán y donde estaremos gozándonos en satisfacción perpetua junto al Señor por la eternidad. Eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 4, busquémoslo. Solo lo vamos a leer, no vamos a profundizar mucho acá, probablemente en otro momento lo podemos detallar, pero acá es interesante de lo que habla con respecto a este tema. Hebreos capítulo 4, del 1 en adelante. Vamos a leer hasta el 11. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. En el Antiguo Testamento también la salvación era por fe. Y algunos judíos rechazaron el mensaje y rechazaron poner su fe en el Cordero perfecto que vendría, o en el Mesías. De versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día. Ya los judíos, muchos de ellos rechazaron el mensaje, y aún en el tiempo de Cristo rechazaron al Señor Jesucristo. Y otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí está apuntando al reposo celestial, al reposo final cuando estemos con el Señor por la eternidad. Algunos que rechacen al Mesías o a Cristo, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, van a perderse esta bendición de entrar en el reposo celestial. Hubo una promesa que Dios le dio a Israel de entrar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, pero ellos, ¿verdad?, no pusieron toda su confianza en el Señor, no cumplieron todos los mandamientos del Señor, y significó que ellos tuvieran constante lucha y pelea durante el tiempo que conquistaron y posteriormente también en ese territorio. Pero Dios les había prometido, y eso Dios lo va a cumplir. Como no pudieron cumplir los judíos en su tiempo, en el periodo de la ley, Dios lo va a cumplir en el periodo del milenio. Y para nosotros, en el Nuevo Testamento, los hijos del Señor, es una figura de nuestro reposo eterno en la presencia del Señor. Un reposo celestial en el que vamos a descansar en gozo y en armonía eterna con nuestro Creador. Ahora, esto significa entonces que cada domingo renovamos nuestra esperanza. Cada domingo estamos más cerca de la venida del Señor. Incluso Dios así lo declara en el Nuevo Testamento. Más allá en Hebreos capítulo 10, busquémoslo por favor, estamos ahí mismo, en el capítulo 10, el versículo 25, un pasaje bien conocido por nosotros, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca. Aquí, ¿de qué está hablando? De la venida del Señor por su pueblo, que es la iglesia. Así que cada domingo renovamos nuestra esperanza. Cada domingo nos vamos a encontrar no solo con nuestros hermanos, sino con la presencia especial de Dios en medio de la congregación. No olvides, como declara el libro de Apocalipsis, que Cristo se pasea entre medio de los candeleros.
Y ahí los candeleros en el Apocalipsis representa a las iglesias. Cristo está presente en medio nuestro. Él dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él nos dijo, ¿verdad?, que nos iba a acompañar hasta el fin del mundo. Eso significa de que cada domingo anticipamos estar en la casa del Señor. Cada domingo en la casa eterna del Señor. Cada domingo anticipamos la venida del Señor y estar en su reposo eterno. Cada domingo recordamos además que estamos de paso en este mundo, que somos extranjeros, que estamos de paso en este mundo. He escuchado a veces varias veces creyentes decir que estar en una reunión o venir a la iglesia es como estar en un momento en el cielo. Bueno, va a llegar un momento en que el Señor nos va a venir a buscar y vamos a estar en su presencia. Eso nos debe hacer pensar de que solo estamos de paso. Solo estamos de manera temporal, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y además, cada domingo nos preparamos en santidad para presentarnos como una virgen pura, como una iglesia pura, ¿verdad?, ante el Señor. Cada domingo es una oportunidad para santificar nuestras vidas y para arreglar cuentas con el Señor. Cada semana en el mundo y en nuestras labores cotidianas somos objeto de tentación y dificultad y pérdida muchas veces de nuestra fe. Pero llega el día de domingo y es un día para renovarnos en el Señor y para incrementar nuestra fe y prepararnos en santidad ante la pronta e inminente venida de nuestro Señor. Así es que esto es lo que Dios quiso establecer con este séptimo día. La culminación de su obra completa, su satisfacción y contentamiento y un ejemplo benéfico para toda la humanidad, pero a la vez también para cada creyente en particular, de manera semanal, cada domingo, congregándose en la presencia del Señor y a la vez anticipando nuestro descanso eterno. Durante todo el tiempo los hombres han querido cambiar, modificar o muy entre comillas, mejorar la idea, ¿verdad?, de una semana más productiva. Por ejemplo, durante la Revolución Francesa impusieron una semana de 10 días. ¿Sabes por qué? Como forma de eliminar toda referencia religiosa en la sociedad. Quisieron imponer, ¿verdad?, una semana de 10 días, pero fue un rotundo caos. Todo se complicó, todo se desordenó y fue inviable continuar. Y cuando Napoleón, que incluso en ese momento había sido excomulgado de la Iglesia Católica de aquel tiempo, él eliminó finalmente esa norma, porque no funcionó. Luego también en la Revolución Comunista de Lenin, de 1918 en adelante, se intentó implantar lo que ellos llamaron el calendario socialista revolucionario. E impusieron una semana laboral de 10 días, supuestamente para mejorar la producción y olvidar la religión. Pero solamente duró 11 años, de 1929 a 1940. Y nuevamente fue un total fracaso. No resultó. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. Él hace salir su sol sobre justos o injustos. Y Él determinó un día de cada 7 para que todo ser humano, creyentes o inconversos, descansen y repongan sus fuerzas. Pero especialmente aquellos que somos creyentes, además, este es un día santo para dedicarlo al Señor y para anticipar nuestro reposo eterno en la gloria celestial. Ahora, volvamos a Éxodo capítulo 20, por favor, versículos 8 en adelante, para entrar un poco más de lleno en el tema, ¿verdad?, de este cuarto mandamiento. Éxodo 20, del 8 al 11. ¿Lo tienen ahí? Dice el versículo 11, una vez más, leámoslo todos juntos, el versículo 8, leamos todos juntos el versículo 8. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Te acuerdas que yo te mencioné que hay 3 palabras aquí que son claves? La palabra día, la palabra reposo y la palabra santo, ¿verdad? O santificado.
¿ya? ¿Qué es lo que hace el Señor con respecto a este día? Santificarlo. Ahora, estas 3 palabras, ¿verdad?, nos dan también el esquema de lo que este día debe significar en nuestras vidas. Aquí vemos 3 elementos claves para cumplir este mandamiento. En primer lugar, la palabra día. Y esto, ¿verdad?, se relaciona con la palabra acuérdate. Acuérdate de este día. Es como cuando nos tenemos que acordar, ¿verdad?, del cumpleaños de nuestros hijos. O, más importante aún, del cumpleaños de nuestra esposa. O más importante aún, del aniversario de matrimonio. Uy, 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 si nos olvidamos, ¿verdad? Esto es algo que no se nos puede pasar, porque es un día importante. Así que lo primero que Dios hace, conociendo que el ser humano es muy olvidadizo, y es muy fácil que nos distraigamos con los afanes de este mundo, lo primero que dice, lo primero que establece y lo primero que ordena, porque está en imperativo, es acuérdate. Acuérdate de este día. ¿Ya? En otras palabras, haz memoria. No olvides. O dicho de otra manera, dale la importancia que merece este día. No es cualquier día. Es el día que Dios lo estableció. Es para nosotros los hijos del Señor en el Nuevo Testamento, y ya vamos a entrar un poquito más en detalle en eso, es el día del Señor. Dios así lo estableció. Dios así lo determinó. No es cualquier día que se te puede pasar. Es un día especial. ¿Qué hacemos nosotros cuando necesitamos acordarnos de un día especial? ¿Qué hacemos? Lo anotamos, lo agendamos, ¿verdad? Lo ponemos ahí en el Outlook para que nos recuerde, ¿verdad?, que ese día es un día que necesitamos dedicar a alguien o necesitamos reaccionar con relación a algo importante. Bueno, debemos darle la importancia que merece. No es cualquier día, es el día del Señor. Ahora, esto requiere planificación. Son 7 días de la semana, pero uno de estos 7 días es un día especial. Es un día de 7. Es interesante que no necesariamente tal vez pueda ser el domingo o el sábado. En general, la sociedad y la iglesia a través de los siglos se puso de acuerdo para determinar que el día que nosotros íbamos a dejar como día de descanso, como día de reposo, para enfocarnos en el Señor, sería el domingo. Ya vamos a explicar después por qué específicamente esto. ¿Por qué no el sábado o el Shabbat, como lo siguieron, ¿verdad?, los judíos en el Antiguo Testamento? Pero aún así, esto requiere planificación, ¿ya? La mayoría, por ejemplo, de los pastores tienen bastante trabajo los días domingos. Entonces dejan el día lunes como su día de descanso. El día lunes, yo conozco pastores que dejan el viernes ya para prepararse para el sábado y el domingo, y la mayoría lo hacen el día lunes. En otros países incluso también el día lunes es el día en que las iglesias se juntan para alabar y adorar al Señor, ya sea por la cultura, ya sea por la imposición del Estado o por cualquier otra razón. Hay lugares donde también dejan el día lunes para el servicio en las cosas del Señor. Pero es uno de cada 7. Esto es como el diezmo. Es el 10% de todo lo que recibimos. Es un porcentaje, ¿verdad? Es algo que se aplica a cualquier circunstancia y a cualquier condición. Es algo práctico, es algo fácil de entender, es algo importante que debemos planificar. ¿Esto qué significa? Que debemos anticiparnos para que el domingo realmente sea un día en el que lo dediquemos al Señor y a renovar nuestro espíritu en las cosas de Dios. Es un principio moral, no ceremonial. Los judíos, ellos implantaron, ¿verdad?, una ceremonia, un rito de este día. Ellos establecieron normas increíbles, ¿verdad?, de lo que se podía y de lo que no se podía hacer en este día. Cosas que incluso, ¿verdad?, rayaban con la locura. Sin embargo, Cristo mismo les rompió este esquema para darles a entender
que el propósito, la verdad perdurable detrás de este mandamiento iba más allá simplemente de una ceremonia o de un rito. Aquí vemos un principio moral. Esto nos llama la atención y nos hace enfocarnos no en la letra de la ley, sino en el espíritu de la ley. Esto es lo que Dios realmente quiso transmitir, lo que Él realmente quiso establecer. Recuerda que detrás de cada mandamiento específico hay un principio y una verdad perdurable, ya lo hemos explicado. Detrás del principio no matarás, detrás del mandamiento no matarás, hay un principio en el cual debemos honrar, respetar y cuidar la vida. Bueno, es importante entonces comprender, ¿verdad?, que no somos llamados, como el pueblo judío, a guardar de manera ceremonial este día, porque es un principio moral. La idea fue seguir el ejemplo y patrón que Dios mismo estableció para este día al cesar su obra creativa y para nuestro propio beneficio renovador y deleite espiritual. Recuerda que el carácter de este día implicaba un deleite. Miren lo que dice Éxodo 20:11. Éxodo capítulo 20, el versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué significa que Jehová lo bendijo o bendijo el día de reposo? Estableció algo bueno en ese día, algo que iba a significar un beneficio para cada uno de nosotros. Dios lo estableció para nuestro beneficio, no para ser una carga. Mira, acompáñame a Lucas 6, por favor, Lucas capítulo 6. Aquí vamos a entrar un poquito más en detalle en algo que mencioné hace un momento atrás, con respecto a una escena en la vida de Cristo en la que los judíos le criticaron por hacer cosas en el día de reposo que supuestamente, según la ley ceremonial inventada de los judíos, no se debían hacer. En Lucas capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaron espigas y comían restregándolas con las manos. Ahora, según los fariseos, que guardaban el sabbat ceremonial, esto ni siquiera se debía hacer. No podía, porque era trabajo. Bueno, era lo que hacían normalmente durante la semana los espigadores. Molían el grano, ¿verdad?, para quedarse con el grano y así cosecharlo. ¿Ya? Dice, y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Ahora, no era lícito según la ley ceremonial que en ese momento tenían los fariseos. Pero miren lo que le responde el Señor. Respondiendo Jesús le dijo: ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Porque ellos estaban espigando. ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos estaban ahí restregando, ¿verdad?, las espigas de trigo para luego comerse los granos? ¿Por qué lo estaban haciendo? Porque tenían hambre. Dice, versículo 4, ¿cómo entró en la casa de Dios? Bueno, el versículo 3 dice, voy a leer: respondió Jesús, le dijo: ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios, esto es el templo, y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes? Eso era algo que Dios había establecido también como parte de su ley ceremonial. Habían panes, se hacían 12 panes por cada una de las 12 tribus de Israel y se ponían, ¿verdad?, en la mesa de los panes de la proposición. Pero después esos panes se renovaban cada día. Se volvían a sacar ya el pan, ¿no es cierto?, del día anterior, un pan añejo, y se dejaba aparte, y ese pan se lo comían o podían comérselo solo los sacerdotes.
Pero mira qué interesante lo que dice. Dice, y cómo tomó de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, esto es David, el rey David, y dio también a los que con él estaban, sus seguidores, sus soldados. Y luego añade el Señor y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y según lo que nosotros leímos hace un momento atrás en Marcos 2:27, no lo busquen, te recuerdas que ahí el Señor, en el mismo contexto de lo que está ocurriendo acá, Él dijo que el día de reposo fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, fue un día diseñado, creado para nuestro provecho y para nuestro beneficio, no para ser una carga. Dios aquí está aclarando el principio detrás de la importancia de este día. Es más, miren lo que dice el versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle, porque tampoco se podía sanar, porque decían que ir a un médico o a alguien que le sanara era un trabajo. Supuestamente si alguien estaba enfermo tenía que esperar hasta que pasara el día de reposo para poder ir al médico y que ese médico ejerciera su trabajo o su labor. Entonces miren lo que dice. Estaban ahí acechando, ¿verdad? A fin de que acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Todavía no lo ha sanado. Centró la atención en el individuo que estaba con la mano seca. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa. Esto es, todos mirando al hombre que tenía la mano seca. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? Todos mirando al hombre que tenía la mano seca. ¿Salvar la vida o quitarla? Incluso en otro momento también añadió a estos argumentos diciendo, si uno tiene un buey o un asno que se cae en un pozo, no lo sacan de ahí. ¿Cuánto más a aquellos que tienen un problema, una debilidad o una afección? Porque el día de reposo es para el beneficio del hombre. Versículo 10. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Lamentablemente los fariseos no entendieron esto. Por eso dice, y ellos se llenaron de furor. Se enojaron y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Los sacó de quicio porque no tenían argumentos para entregar. De la misma manera, hay labores que se desarrollan un día domingo que son necesarias para nuestro beneficio. Si tú vas, ¿verdad?, al hospital y justo te toca un médico que es cristiano, un día domingo, no te va a decir, no, es que yo domingo no trabajo. No, hay turnos de emergencia, ¿verdad? Hay necesidades especiales que deben ser suplidas y deben ser atendidas. Un día domingo es un día para muchos, ¿verdad? Un día muy estresante, con mucha se dedica mucha energía. Pero siempre es necesario dejar un día de descanso. Por lo tanto, el propósito, el sentido de este mandamiento se aplica en un principio, en un valor perdurable, que tiene el propósito de que el hombre pueda descansar y sobre todo se pueda, y aquí es lo importante, para nosotros los hijos del Señor, enfocar en Dios. Porque vamos a aprender y vamos a entender que es un día de reposo, pero no es un día para flojear. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Ahora bien, ¿te acuerdas de la segunda palabra que dijimos? ¿Cuál fue la palabra? La primera palabra, día, que nos habla de acuérdate. Acuérdate de este día. Toma la importancia de este día. No es cualquier día. Ya, prepárate para este día. Agéndalo. Ya, no llegues a ese día para dejar las últimas cosas que tienes que hacer. Si tienes que estudiar para un examen, estudia de lunes a sábado. Y no dejes el domingo para estudiar. Si tienes que hacer cosas, hazlas durante el sábado, hazlas durante el viernes, pero no dejes el día domingo
para las últimas cosas que tienes que hacer, porque ese día es un día especial para reposarte, pero principalmente para honrar al Señor. Y eso lo vamos a ir detallando mientras avancemos. En segundo lugar, la segunda palabra, ¿te acuerdas cuál era? Reposo. Bueno, esto nos lleva, ¿verdad?, a la importancia de reposar. Reposa o cesa, para, con pausa, a tus labores de la semana. Es un día distinto, es un día separado, es un día aparte. Dios nos dejó el patrón o el molde a seguir. Es necesario, como ya dijimos, para renovar nuestro cuerpo, alma y espíritu de los días laborales. 6 días trabajarás, pero el 7º día pararás. En nuestra sociedad, hoy en día, actual, por lo menos en nuestro contexto cultural, trabajamos 6 días, o en algunos casos 5 días, de lunes a viernes. Y en algunos casos de lunes a sábado, sábado en la mañana. O en algunos casos, ¿verdad?, hasta el sábado. Sin embargo, hasta todo el sábado me refiero. Sin embargo, el 7º día debe ser un día especial. Es necesario para cuidar y cultivar 2 cosas. Primero, nuestra relación con Dios. Y segundo, nuestro bienestar personal. ¿Te acuerdas en qué contexto, o más bien en qué dispensación Dios estableció este 7º día? En la dispensación de la inocencia, cuando el hombre aún no había caído en pecado. ¿Y qué es lo que hacía Dios con el hombre? Se relacionaba de manera personal y especial. Seguramente uno de esos días, el día de reposo, Dios, que fue el día que creó al hombre, quiso que el hombre se dedicara a él. ¿Por qué fue creado el hombre? ¿Por qué fuimos creados como raza humana? ¿Para qué? Efesios nos dice, para alabanza de su gloria. Es un día especial para dedicarlo a nuestra relación con el Señor y nuestro bienestar personal. Dios no quiere relacionarse con nosotros a la rápida, estando nosotros ocupados o afanados. Dios quiere una relación cercana y significativa con cada uno de nosotros. Nuestro cuerpo descansa, nuestra alma se reposa y nuestro espíritu fortalece nuestra comunión con el Señor. Esto es un asunto de fe y de confianza en la provisión del Señor. Porque el 7º día o el día del Señor no es para trabajar. Ay, pero es que necesito para pagar unas cuentas. No, confía en el Señor. Ah, pero es que lo necesito, ¿verdad?, para ponerme al día en mis estudios. Es que tengo un examen el lunes. O es que tengo un trabajo que entregar. O es que tengo que juntar dinero para ayudar o enviar. O es que tengo que trabajar ese día porque no me alcanza el dinero. Es una cuestión de fe. Es como el diezmo. Confiar en que Dios va a proveer. Es un asunto de fe. No es un asunto de tiempo. Si tengo tiempo, voy a la iglesia. Esa es una pregunta o algo que deberíamos hacernos. Si me sobra el tiempo, voy a ir y congregarme. Eso es algo que deberíamos pensar. Es decir, vamos a darle a Dios lo que nos sobra o lo que merece. Dios una y otra vez nos dice en su palabra que no debemos robarle al Señor. Si le estamos robando al Señor, le estamos robando algo que le pertenece. Es más, ¿sabes cuántos años estuvo Israel en el cautiverio babilónico? ¿Cuánto? ¿Se acuerdan? 70 años. ¿Y saben por qué dice Jeremías que estuvo 70 años? Exactamente, ni un año más, ni un año menos. Porque 490 años el pueblo de Israel no celebró el 7º año. Porque ellos además tenían, además del día 7º, tenían que cada 7 años ellos debían liberar a los esclavos y debían hacer reposar la tierra. Y Dios dijo, por cuanto durante todo ese tiempo ustedes no hicieron reposar la tierra el 7º año, entonces yo voy a tomarme eso que me pertenece. Y los mandó fuera de su tierra por 70 años.
Exactamente es así. No trates de robarle a Dios. La calculadora de Dios es exacta y perfecta. No tratemos de quitarle algo que le pertenece al Señor. Como ya dije, es día de reposo, no es día de inactividad. Esto no es pereza o flojera. Dios, como dije, no dejó sus labores esenciales. Por lo tanto, el día domingo no es un día para flojear, no es un día para holgazanear. Es domingo, me levanto más tarde, no importa que llegue atrasado a la reunión, todas las cosas son más lentas el domingo, ¿no es cierto? Como que las sábanas son más sabanás, ¿no es cierto? Como que nos atrapa más el domingo. Bueno, para eso necesitamos planificarnos. Por supuesto, si te acuestas el día sábado a las 3 de la mañana, claro que el domingo sabanás, ¿no es cierto?, te va a agarrar. Es obvio. Por eso es porque es un día importante, tú te ordenas y tú te planificas. Es un excelente día para fortalecer, renovar y refrescar nuestras vidas y en especial nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos, con los hijos de Dios. Era un día para que ellos se recrearan. En ese tiempo estaba Adán y Eva y luego empezaron a nacer sus hijos y Dios siguió y estableció este patrón. Y ya con la ley de Moisés dejó este día y era un día para que ellos se recrearan, para que buscaran al Señor, para que pudieran edificarse en el Señor y con su pueblo. Y de esta manera procurar nuestra edificación y la de nuestros hogares. Es todo un día para buscar a Dios y las cosas de Dios. Qué importante, hermanos, es que comprendamos que el séptimo día no es solo un día para nuestro provecho egoísta, sino que además que Dios nos lo dio para nuestro descanso, es un día para renovar nuestra energía y fuerza en el Señor. Y luego, en tercer lugar, es un día santo. Disfruta de la bendición de dedicar ese día para Dios y su obra, para tu edificación espiritual y la de tu familia, para prepararte, para capacitarte en las cosas del Señor, para edificar tu vida. Dios mismo lo bendijo y lo santificó. Y son dos cosas, fíjate. En primer lugar, y esto es el tercer lugar que dijimos, ¿verdad?, que es santo, y debemos dedicarlo al Señor. Esta es la tercera palabra, si lo estás ahí apuntando, es un día santo para dedicarlo al Señor. Y dentro de esto hay dos cosas que vemos acá. Primero que nada, Dios lo bendijo. Y segundo, Dios lo santificó. ¿Cómo lo bendijo? Bueno, supliendo para nuestra, ¿verdad?, para nuestra provisión necesaria. A través de nuestra labor, Dios estableció, con el sudor de tu frente comerás del pan cada día. Pero el séptimo debíamos descansar. Incluso cuando Dios le dio el maná a su pueblo en el desierto, Dios le dijo, recojan el maná por 6 días. Y el sexto día, ¿verdad?, el sexto día recojan el doble. No se les ocurra ir a recoger el séptimo día, porque el séptimo día, yo voy a proveer para ustedes. Pero ¿qué hizo el pueblo rebelde de Israel? Igual salieron el séptimo día a buscar maná y Dios se enojó. Porque Dios había sido sumamente claro, yo les voy a proveer. En 6 días va a ser suficiente para vuestra provisión, supliendo la provisión necesaria. Incluso Dios bendijo a los animales para que se multiplicaran y nos bendijieran a nosotros. Él estableció que aún los animales debían descansar. Y esto proveyó incluso para nuestra alimentación. Es un día para deleitarnos en comunión con Dios. Salmo 16, 11. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Y si bien cada día podemos apartar un tiempo devocional para estar en la presencia del Señor, el día domingo es un día especial, donde su presencia en medio de su iglesia, de su casa, se manifiesta de una manera especial. Porque la iglesia es la casa de Dios, columna de la verdad, dice la palabra del Señor. Es donde Cristo se pasea en medio de los candeleros. ¿Te acuerdas la iglesia de la Odisea que incluso fue tanta su carnalidad que dejaron afuera a Cristo?
con nosotros cada domingo. ¿Cómo faltarle el respeto al Señor al no venir y congregarnos y estar en su presencia? Eso es una falta de respeto. Cuando tú invitas a alguien a tu cumpleaños, ¿verdad? Y lo invitas de una manera especial y esta persona no viene porque se le pasó, porque se le olvidó, porque se quedó dormido, ¿cómo te sientes tú? Bueno, el día domingo, ¿qué es lo que celebramos? La resurrección y la honra a nuestro Señor. Incluso esta es una falta de respeto llegar tarde. Porque no tomar en serio y no tomar la importancia de lo que es estar con el Señor. Recuerda, no es ni siquiera tanto el día en sí, el día de reposo no era un fin en sí mismo. Era un día enfocado en una persona. La persona que te creó, la persona que te salvó. El Creador y para nosotros, además, el Redentor. Y es disfrutar con esa persona, además de haberlo hecho durante toda la semana, un tiempo especial. Yo he escuchado creyentes decir, no, si yo no voy los domingos, pero en mi casa yo alabo al Señor y yo oro y yo canto. Fantástico, gloria al Señor por eso, que encuentres tiempo durante la semana para hacer eso y debemos hacerlo cotidianamente. Pero el día domingo Dios lo estableció como un día especial, como un día único en la semana, como un día dedicado a estar con el Señor y estar con su pueblo. Desecharlo y menospreciarlo no es menospreciar el día en sí mismo, porque ese no es el fin, es menospreciar al Señor. Cristo cantó en medio de la congregación cumpliendo así las profecías. El Señor alaba en medio de su pueblo, porque a Dios le interesa estar con nosotros. Mira, les voy a mostrar un pasaje en Isaías 58, 13 al 14. Pasaje muy significativo, muy interesante, de lo que significa para el Señor su día. Isaías, capítulo 58, versículo 13 al 14. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, ¿ya?, de hacer tu voluntad en mi día, porque es el día del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, mi día santo o apartado, ¿ya?, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, es decir, lo que nosotros queremos, en mi día, porque es el día del Señor, su día santo, y mire, dice, y lo llamares, ¿cómo? ¿Cómo? Ese día, si lo llamares delicia, luego dice, santo, y añade, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, o haciendo lo que tú quieres, en otras palabras, ni buscando tu voluntad, o haciendo lo que a ti te agrada solamente, ni hablando tus propias palabras, sino buscando la palabra del Señor, entonces, mire lo que dice, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo considera Dios el día domingo? ¿Cómo lo considera Dios? Un día único, un día especial, un día no para hacer lo que yo quiera, un día no para hacer mi voluntad ni andar en mis caminos, ni lo que se me ocurra o lo que a mí me agrade egoístamente, porque es un día santo, es el día del Señor, y lo fue tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, solo que en el Antiguo Testamento los judíos lo guardaron el día sábado, de ahí viene la palabra sabat o reposo, que es lo mismo. Pero nosotros lo guardamos un día domingo. Vamos a terminar al final con eso. Ahora, es un día para deleitarnos en comunión con el Señor, congregándonos en nuestra iglesia, tal vez leyendo con más tiempo y reposo nuestras Biblias, y luego buenos libros cristianos edificantes. El día domingo es excelente en la tarde para leer un buen libro, orar con mayor libertad,
alabar a Dios en la congregación y también familiar y personalmente durante el día, recordar y repasar todos los beneficios que Dios nos dio durante la semana, o tal vez meditar durante el día en la palabra del Señor o en lo predicado. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es un día para meditar en la palabra del Señor. Cuando llegamos, después del domingo, a almorzar a nuestro hogar, ¿cuál es el tema de conversación sobre la mesa? En muchos hogares cristianos, ¿verdad?, el tema de conversación es pelar al pastor. O mejor, aprovechar el mensaje, el tema, para conversarlo, para meditarlo, para inculcarlo en el corazón de nuestros hijos. Nuestros hijos están siendo enseñados en distintas salas, pero es un excelente tiempo de sobremesa para compartir y edificar con ellos lo enseñado durante la reunión aquí en el salón. O memorizar pasajes bíblicos con más calma. No, es que en la semana estoy reocupado, ¿verdad? Pero ¿y el domingo? ¿No es un lindo día para poder aprovechar en meditar y en memorizar la palabra del Señor? Reposar el cuerpo, la mente y el alma, renovar las fuerzas, incrementar nuestra fe al confiar nuestra provisión en el Señor, disfrutar de las grandes bendiciones que el Señor nos dio, como nuestra familia, la iglesia, incluso la naturaleza o el fruto de nuestro trabajo esforzado y honesto. Disfrutar de las bendiciones que Dios nos da, pero siempre enfocado en el Señor. Enfocado en el Señor. Para el alma que tiene una sana relación con Dios, según Isaías, este día no es una carga. ¿Qué es lo que es? Un deleite. Deseable, necesario y placentero. Salmo 133, 1 al 3, ¿qué es lo que dice? Pasaje también bien conocido, Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Esta es la figura cuando el sacerdote era ungido y todo el pueblo reunido alababa y clamaba el nombre del Señor, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que lo bendijo y lo santificó, lo apartó del resto de los días y lo consagró para tener comunión especial y relajada con nosotros, para dedicarlo a Dios y a nuestra comunión con Él y su pueblo, para compartir con nuestros hermanos en la fe. Todos los días debemos buscar a Dios en intimidad personal, todos los días. Pero un día de la semana, un día nos dedicamos de manera especial a su adoración, servicio, edificación y crecimiento congregacional. No es cualquier cosa, es el día del Señor. No es un tiempo para trabajar, no es un tiempo para seguir haciendo nuestra rutina o afanes del resto de la semana. Es un día diferente, es un día especial. Y debe ser un día esperado. Es todo un día que dedicamos a las cosas de Dios con especial énfasis y dedicación. No tenemos tiempo ahora, lo puedes anotar si estás tomando apuntes, pero en Deuteronomio 5, del 12 al 15, vemos que en el día de reposo Israel recordaba, además, aprovechaba de recordar su liberación de Egipto. Pero puedes anotar allí que la iglesia en el Nuevo Testamento recuerda en ese día especial su resurrección. Su resurrección. En Mateo 28, 1 al 7 nos declara que Cristo el primer día de la semana resucitó. Si el último día en el calendario judío era el sábado, ¿cuál era el primer día de la semana? El domingo. Y ese día, en Mateo 28, 1 al 7, vemos claramente que Cristo resucitó el primer día de la semana. Luego, en Juan 20, 19, interesante, que el primer día de la semana, Cristo se apareció a sus discípulos reunidos. Cristo se apareció a sus discípulos reunidos allá en Juan 20, 19. Voy a leerlo. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo:
paz a vosotros. ¿Te das cuenta? No es cualquier día, es un día especial. En Hechos capítulo 20, versículo 7, Hechos capítulo 20, versículo 7, leemos: el primer día de la semana, ya un tiempo después, reunidos los discípulos para partir el pan, esto es la Santa Cena, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Incluso hubo uno por ahí que se quedó dormido. Antiguamente los relojes los ponían afuera de las iglesias para que la gente no perdiera un tiempo en las cosas del Señor. Hoy en día, dijo Spurgeon, se ponen dentro de los templos para no darle a Dios un minuto más de tiempo necesario. Es un día para dedicarlo al Señor con libertad, con tranquilidad, con tiempo. Pero estamos tan afanados y tan apurados que hemos perdido el sentido de lo que es el día de reposo. Recuerda, el día de reposo, el día del Señor, no es el día en sí mismo. Es lo que esto representa, lo que significa, la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Primera de Corintios 16:2, no lo busquen, establece que cada primer día de la semana los discípulos ponían aparte algo de dinero según habían prosperado para la obra del Señor. En ese caso, para una ofrenda especial que estaban recogiendo de necesidad. Esto establece, hermano, un patrón. Si en el Antiguo Testamento los judíos guardaron el sábado, en el Nuevo Testamento los creyentes guardamos el domingo, porque es un día especial. Es un día que nos dedicamos al Señor. No es cualquier día, no es solo un día más. Venir a una reunión dominical no es solamente una actividad más. Si para ti lo es, qué triste, qué pena que no te das cuenta la importancia que Dios le da a su día, y en ese día tener un tiempo especial contigo y con tus hermanos. Pero además de la reunión dominical, el resto del día es un día para honrar al Señor, para compartir con los hermanos. Puedes invitarlos a almorzar, puedes compartir una once, o puedes compartir un rato juntos para edificación espiritual y para fortalecer tus lazos y tu comunión. Qué hermoso es cuando entendemos que el propósito de ese día es para nuestro beneficio, porque Dios lo bendijo, pero es también para nuestra santificación, porque Dios lo santificó. Lo apartó para que disfrutemos juntos en familia, para que compartamos juntos como el pueblo de Dios, y a la vez para que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Vamos a terminar en oración. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, nos enseñas, nos motivas, nos guías siempre en tu perfecta, buena, santa y agradable voluntad. Te ruego, Señor, que nos ayudes a comprender esta relación especial que tú quieres tener con cada uno de nosotros. Y si en esta mañana hay alguien que aún no tiene una relación personal cercana contigo, te ruego que tú le guíes a esa relación. Que tú le hagas comprender su necesidad de salvar su alma de la condenación del pecado y buscarte a ti como su único Señor y Salvador. A Cristo, quien murió y resucitó para perdón de pecados y vida eterna. Que pueda comprender que solo poniendo su fe en ti y clamando por su salvación, pueda obtener el perdón y la salvación. Te ruego, Señor, que tú nos hagas comprender que desde un principio tú quisiste establecer una relación, no una religión, no un rito o una ceremonia, sino una relación personal y cercana con cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que nos ayudes a comprender el sentido de esto y a vivirlo conforme a tu palabra. Te lo pido en nombre de Jesús.